Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast de Vide. Hoy, en nuestro capítulo número 30, tenemos la suerte de contar con Gabriel Yepes. Gabriel es coordinador de Artes Vivas del Museo Universitario del Chopo en la Ciudad de México y también forma parte de la plataforma de gestión de proyectos culturales de Miurjos, Pensamiento Creación en Artes Vivas, además de muchas otras cosas que él hace que ahora vamos a compartir. Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros, es un gusto tenerte como invitado. Hola Sebastián, gracias. Pues un gusto igualmente para mí estar en la plataforma Vide y con todos ustedes compartiendo, pues dialogando, ¿no? Más bien. Y Por bueno, supuesto. pues un gusto desde la Ciudad de México. Bueno, genial. Mira, nosotros siempre empezamos hablando un poco con nuestros invitados acerca un poco del origen, ¿no? Yo siempre hago la misma pregunta, es ¿qué bicho te ha picado para querer estar aquí, ¿no? Y Claro. en tu caso, que tenés tanto un perfil de investigador, de creador, de gestor, ¿cómo se fueron dando estos distintos Gabrieles, ¿no? Cuando te acercaste al mundo escénico y cómo se fueron dando estos caminos también a nivel espacios en tu vida, ¿no? Sería genial para la gente que quizá no te conoce y que podríamos hacer para conocerte un poquito más. Claro. Pues mira, es una historia, bueno, ahí larguita y te agradezco la pregunta porque muchas veces parece como que llegamos ahí casualmente, ¿no? Pero no, Claro. realmente en mi caso desde pues hace ya varias décadas tenía el bicho de la actuación, del teatro, Uh-huh. y en México pues había algunas opciones, entre ellas la Facultad de Filosofía y Letras, el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y era una de las grandes escuelas, ¿no? Para formación de actores, donde estaban los grandes maestros, etcétera. Tú sabes, son los años 90. En Claro. esa época todavía veníamos, bueno, apenas se empezaban a desarrollar estas nuevas interdisciplinas, las nuevas tecnologías para la escena. Es un momento muy interesante donde en la escena internacional pues brillaba muchísimo Peter Brook, por ejemplo, ¿no? En fin, bueno, muchos otros, pero estoy hablando de mediados de los 90. Y ahí es donde yo entro a la facultad como para hacer carrera de actuación. Después de 3 años de intentarlo, hay una huelga muy grande que me expulsa de la universidad, que nos expulsa en el 98 a toda la población. Es la huelga de la universidad más grande que ha habido en la historia. Y pues se va a paro todo, ¿no? Entonces nos quedamos muchos ahí huérfanos de estudios y decido aplicar para una segunda opción de formación profesional. Y llego a la Universidad del Claustro de Sor Juana. El Claustro de Sor Juana en su momento y hasta el día de hoy es una de las universidades especializadas en estudios de la cultura, estudios en teoría del arte, pensamiento crítico, pues más importantes yo diría, de Latinoamérica. Eh, y el claustro de Sor Juana, como su nombre lo indica, es el claustro donde estuvo Sor Juana Inés de la Cruz. Eh, y pues tiene un legado cultural muy fuerte para México y para Latinoamérica, ¿no? Entonces, sus programas de estudio son muy estrictos, son realmente casi monásticos, y son 5 años de teoría del arte, 5 años intensísimos de tiempo completo. Entonces, realmente en esa época, si estabas dispuesto a entrar a un convento para estudiar teoría del arte, pues era la opción. Y eso fue lo que hice. Entonces, durante 5 años estuve recluida en una celda jerónima y bueno, absorbiendo el espíritu de la décima musa, ¿no? Entonces, realmente fue una formación muy estricta, fue muy rigurosa. Conocí a muchos curadores de arte contemporáneo, la gente que pasaba por ahí dando clases, seminarios, coloquios, talleres, es gente pues muy brillante, ¿no? Muy destacada en todos los campos del arte en general. Y sí, fue un privilegio enorme. Y al mismo tiempo, ahí mismo, dentro del claustro de profesores, tuve la gran coincidencia de encontrar a Ricardo Díaz. Ricardo Díaz es una figura muy importante para la escena contemporánea mexicana.
porque, bueno, ahora lo diré más adelante si quieres, pero bueno, ahí encontré Claro. a Ricardo Díaz, que fue mi profesor y que muy pronto hicimos una muy buena química. Él venía regresando de la antigua bueno, de la ex Yugoslavia, que había estado en guerra, ¿no? En los 90, principios de los 90. Él fue expulsado por la guerra en Yugoslavia, regresó a México y empezó a hacer un teatro que aquí, la verdad, era muy eh, extraño, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Un teatro que algunos consideraban muy violento, muy concreto, o muy abstracto, oscuro, un teatro, digamos, que había sido conceptualizado por la guerra, ¿no? Y eso fue muy interesante para mí. Empezamos a trabajar en el 99 justo, con un primer montaje que se llamó El veneno que duerme, que ya no era en un teatro, sino era en un espacio que era el Centro de la Imagen, donde es el museo pues, más importante para la imagen, la fotografía en México. Yo diría, hay algunos otros ahora, pero en esa época era como de los más destacados. Y pues logramos conseguir ese espacio enorme y ahí fue el primer montaje que hicimos en colaboración. Y posteriormente, pues yo hacía mis estudios en teoría del arte y al mismo tiempo era performer con Ricardo Díaz, ¿no? Y así hicimos una mancuerna de muchos años, 7 años estuvimos colaborando juntos, a la par que yo hacía mis estudios en teoría del arte, iba para curador de arte contemporáneo y al mismo tiempo pues estaba performeando. Esos fueron 7 años muy intensos, hicimos varios Imagino. montajes. Yo me titulé bueno, 6 años después, con un primer montaje que era una instalación escénica, pero te hablo del 2005 y el término en México de instalación escénica era un poco, pues, novedoso, ¿no? Claro. Hablábamos de la interdisciplina en ese tiempo, de las nuevas tecnologías todavía, de esa hibridación. Y pues mi montaje tuvo una muy buena aceptación. Yo lo conceptualicé, fue mi trabajo de titulación de la licenciatura y fue una instalación escénica gradiva. Ese montaje me permitió una publicación en México y Estados Unidos, que participara como una de las obras pues, más propositivas del año, ¿no? En 2005. Esa publicación pues, me trajo algunas invitaciones, entre ellas considerar hacer una maestría en teoría del arte en la Sorbona, en París. Y pues bueno, la acepté. Entonces tomé el riesgo y me mudé a París. Y durante 5 años estuve viviendo y estudiando y trabajando allá. Hice mi maestría justo iba a hacer estudios del arte contemporáneo y tuve la suerte, enorme suerte, al llegar muy recién llegado a París, de dos cosas que me marcaron, ¿no? Una fue llegar y eso es importante decirlo acá en este espacio, porque muchas veces tenemos una gran idea de los grandes teatros, la compañía, ¿no? En ese tiempo, no sé, te hablo de Pina Bausch, Cristian Rizzo, Sí, gente muy potente de esa gente época, muy claramente. potente, Eugenio Barba, ¿no? Para nosotros, que es muy importante, y Teatro du Soleil. Y entonces llegamos con Ariane Mushkin, algún grupo de amigos, a ver qué, ¿no? A ver qué parecía, pero yo realmente dije, bueno, yo quiero trabajar con Ariane Mushkin o con Peter Brook, ¿no? Le Bouffe du Nord estaba en su apogeo, el maestro Brook estaba pues muy brillante, como siempre ha sido, pero muy potente en esa época, muy presente para el imaginario mexicano, ¿no? Y pues siempre uno va buscando estas grandes figuras. Y yo llegué al Teatro du Soleil y me desanimé muchísimo porque no comulgaba para nada con la visión de ese tipo de teatralidad. Yo venía, como te digo, de haber estado en un convento 5 años estudiando teoría del arte y lo que menos quería era volver a 10 años esperando en la cocina a ver qué día podía entrar a escena, ¿no? Picando cebollas. No, lo digo un poco en broma, pero realmente era muy parecido a lo que estoy diciendo, el proceso para pertenecer a la compañía. No me Claro. interesó. Empecé a estudiar la maestría bueno, y ahí estaba decidiendo, ¿no? Que realmente sí, hacer la profesionalización en curaduría de arte contemporáneo,
que me gusta muchísimo y que ya llevaba pues todo este bagaje. Y afortunadamente en un coloquio del Museo del Louvre que se hizo en 2000, ya estamos hablando del 2006, tuve la suerte de cruzar a un hombre maravilloso que se llama Robert Badinter. Y Robert Badinter fue ministro de Justicia de Francia en los años 90. Tiene varias publicaciones sobre derecho penal, sobre derechos humanos. Es el abolicionista, así lo conocen en Francia, porque es el que abolió la pena de muerte en Francia. O sea, es una gran figura, digamos, del derecho penal en Francia y en el mundo. Y tuve la suerte de encontrarlo en un coloquio, de escucharlo, y a la par de eso, en un coloquio que se llamó Miradas sobre la prisión. Y al mismo tiempo tuve la suerte de conocer a Harun Farokhi, ¿no? Esta gran figura de la teoría de la imagen. Y bueno, claro, el seminario con Harun fue muy impresionante para pues un chico que llegaba ávido, ¿no?, de aprender, y dije, bueno, claro, es que yo tengo que volver a aplicar todo esto, pero en lo escénico. Claro. En la teoría, ¿no? No solo haciendo libros, yo quiero acción, ¿no? Y ahí en 2006 es donde yo entro a estudiar la maestría, pero cambio todo para estar en Sorbonne Nouvelle, en estudios teatrales, para investigación teatral, mención teatro, se llama la especialización. Ya ves que en Francia tienen todo súper, hiper clasificado. Totalmente. Entonces, totalmente, que estamos para bien y para mal. Para bien y para mal. Entonces son los reyes de la clasificación. Y ahí es donde yo entro a este mundo de la investigación, muy, muy, muy formal, muy académica. Al mismo tiempo, pues dialogo en clase con Georges Banu, que es una gran figura también de la investigación, con Monique Boiry, que trabaja mucho África, Centroamérica, culturas originarias, y tengo la suerte finalmente, de manera indirecta, de llegar a Peter Brook, ¿no? Entonces el maestro nos invitaba a sus montajes como generación, a ver cómo estaba haciendo todo esto. Yo, como venía, te digo, de México, de un proceso también muy, muy riguroso, porque el teatro de Ricardo Díaz, ahí es donde lo voy a pegar, digamos, una cosa con otra, pues realmente era un proceso que yo ahora, con muchos años de distancia, admiro, y sobre todo la tenacidad y el rigor, ¿no? Porque nosotros con Ricardo Díaz llegábamos a trabajar a las 7 de la noche para este montaje que cerraba en el Museo del Centro de la Imagen, y nos íbamos a veces a las 5 de la mañana, y yo tenía clases en la universidad a las 7 de la mañana. Entonces había días completos que yo dormía 2 o 3 horas máximo por día, y eso duró muchos años. Entonces realmente yo venía muy agotado de esos procesos tan demandantes, ¿no? Y lo platicaba mucho con el maestro Brook, porque pues él tiene toda una técnica y tiene toda una metodología que yo admiro muchísimo, pero que en ese momento ya no me interesaba como procedimiento de creación, ¿no? Pero sí, claro, admirarlo y acompañar esos procesos era maravilloso. Esto lo digo porque cada vez me fui separando más conceptualmente de ese tipo de teatro. Bueno, esto estaba diciendo sobre que me fui alejando de esa conceptualización de la escena, y empecé a desarrollar un proyecto que se llamó La mirada de un prisionero, y muy influenciado por esta experiencia con Robert Badinter y con Harun Farokhi, sobre su visión de las prisiones y la videovigilancia y la vigilancia electrónica en espacios carcelarios, que de eso versó todo el seminario que estuve con ellos. Y muy, muy influenciado por esto, empecé a desarrollar mi proyecto de maestría sobre, pues, mirada sobre la prisión, a través de los dispositivos electrónicos. Y pues ese es mi trabajo de maestría. Es una publicación que logré muchos años después, porque pues tú sabes que las investigaciones de maestría pues son largas, se llevan mucho tiempo, y finalmente, bueno, ahora actualmente se llama así, La mirada de un prisionero, una reflexión sobre la videovigilancia y la vigilancia electrónica en espacios de reclusión. Y ese pues es una tesis que escribí en francés,
y después de varios años al volver a México se tradujo al español y se publicó en español. Eso me fue llevando a, es un dispositivo muy concreto, no sé si tenemos tiempo de hablar de eso, pero si quieres después Por supuesto. lo hago. Es un dispositivo donde yo, como performer, construyo una celda de prisión de unas cárceles que se llaman las estadounidenses, que es terrible porque los estadounidenses son muy raros en el sentido de pensamiento, en el sentido de jurisprudencia, en el sentido de justicia, ¿no? Hay varios preceptos que me llaman mucho la atención, de instaurarse como en un juez supremo y en God we trust, dicen ellos, ¿no? Sí, En Dios confiamos y entonces pues solo hay un Dios que es el dinero, finalmente, en un sistema tan neoliberal como el que ellos manejan y que imponen al mundo. Y ahí me llamó mucho la atención esta mezcla entre religión, fanatismo, política y castigo, ¿no? La noción del castigo me llamaba mucho la atención. Lo platiqué varias veces pues, con el mismo Badanter y él me decía, claro, como siendo el abolicionista de la pena de muerte, pues no hay, o sea, en Francia no hay otro especialista como él. Y claro, eso me hizo decir, bueno, claro, ¿cómo nos enfrentamos nosotros al castigo, no? Y evidentemente, estando en París, pasando todos los días por el Colegio de Francia, donde Michel Foucault hizo sus grandes seminarios desde el 75 sobre temas de vigilar y castigar, pues no podía pasar desapercibido, ¿no? Y Michel Foucault fue realmente una figura muy central de mi investigación, junto con Harun Farocki, como lo había dicho, y ahí desarrollé pues toda pues sí, una reflexión sobre cómo las imágenes nos han ido manipulando y los medios para tener una percepción pues muy errática de la realidad, ¿no? Cosas que ahora a veces siento que, pues digo, esto lo escribí en el 2000, entre el 2006 y el 2009, y que ahora pues ya lo leo y digo, claro, o sea, esto ya se veía venir desde hace mucho tiempo, ¿no? Y yo reproduzco una celda de prisión ADX, que son estas celdas que son como, digamos que son les llaman los panteones ascéticos, o panteones para muertos vivientes. Son prisiones de alta seguridad. Por ejemplo, ahí ha estado Chelsea Manning, que muchos conocerán el caso, que son prisiones donde donde el prisionero entra, le ponen un brazalete para localización de rayos infrarrojos, entra a la celda está completamente cerrada con una luz blanca, todo es blanco, muy luminoso porque nunca es oscuridad ahí adentro. Esto es subterráneo, entonces las penas van medidas digamos, tú puedes salir al patio o a ver el sol una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año o nunca. Entonces, ese grado de castigo tiene que ver mucho con el contacto con la naturaleza, con el sol, con la luz natural. Lo mismo el sueño, te interrumpen el sueño, hay sonidos, hay tortura por sonidos, en fin, es una cosa horrible, muy sofisticada de la maldad humana, por decirlo de alguna manera, y, y eso yo tenía que denunciarlo de alguna manera, ¿no? Dije, bueno, ¿por qué a la gente, por ejemplo, pensando esto, le importaba ya en trabajos anteriores que yo había propuesto que el cuerpo estuviera en escena, ¿no? ¿Por qué era importante tener al cuerpo en escena? Eso giraba entre las artes vivas, ¿no? ¿Por qué es tan importante que el actor esté en escena? ¿Por qué es tan importante la comunicación real en tiempo real, ¿no? Y dije, claro, porque si no hay cuerpo, pues no hay castigo y no hay nada, ¿no? Porque en estas celdas hay cuerpo, pero ya no importa, lo que importa es la imagen, lo que importa es la señal que transmite el movimiento. Y esas eran como los cruces que hacía en esta reflexión. Finalmente terminé la investigación, me titulé, volví un buen diciembre del 2009 a México a unas vacaciones y justo coincidí con el director del Centro de Investigación Teatral, que acá en México pues es el único espacio que tenemos pues para la investigación teatral, meramente teatral. La verdad es que sí es un centro pues que le hace falta una renovación urgente.
Pero, pues bueno, no voy a entrar tanto en ese tema en este momento, pero volví y me propusieron dirigir investigación teatral, ¿no? A los investigadores del centro y llevar unas metodologías de investigación teatral pues muy específicas que yo había desarrollado pues en el ARIAS, que es un atelier de investigación que es entre la Sorbona y el CNRS, ¿no? Porque habrá que decirlo que la Sorbona tiene varias unidades de investigación dependiendo las disciplinas que maneja con otros institutos, ¿no? Y son esas hibridaciones académicas que van generando resultados muy distintos, porque a veces uno dice, ay, la Sorbona, qué flojera, ¿no? Ya. Pero claro, en estos programas de especialización, y eso lo digo para la gente que le interese, estudiar en Francia, hay muchas opciones que son unidades o atelier de unidades de investigación que están compartidas con otros centros de desarrollo de tecnología, de desarrollo de diseño, de desarrollo de ciencias duras, con el Instituto Pasteur, por ejemplo, ¿no? Para vacunas, cuerpo, en fin, o sea, hay una maravilla de mezclas, ¿no? Y yo tomé una que era con áreas que era intermedialidad del espectáculo. Y justo todo mezclaba la imagen, el cuerpo y la escena. Y bueno, creo que ya me extendí mucho en esto, hice ese montaje. Cuando volví a México, dirigí la investigación teatral y después de eso me puse a hacer otros proyectos de los que ya te hablaré más adelante. Claro, claro, no te has quedado quieto. No, solamente quería como hacerte una pregunta más sobre este camino increíble que hiciste, ¿no? Porque, claro, nosotros, las personas que venimos de Latinoamérica, vos de México, yo de Argentina, tenemos una relación con el texto y el teatro muy fuerte, ¿no? Porque es parte casi, te diría, de nuestra cultura, ¿no? Sí. ¿Cómo fue, digamos, el contraste al volver, ¿no? Es decir, porque ya venías con una escuela, en una escuela que a veces, como yo, quizá con mi mirada crítica, pues ir esa escuela, ¿no? Del sufrimiento, ¿no? Que estás hasta las 7 de la mañana, 5 de la mañana, ¿no? Una de las cosas que me mal acostumbré de vivir aquí ¿viste? Llevo 17 años, que cuando voy a Latinoamérica a trabajar, que me encanta ir a ver ensayos así, que me invitan y yo encantado, ¿no? Y me dicen, bueno, te invitamos, es a las 10:30, yo digo, ¿de la mañana? No, de la noche, digo, ¡ah! Y claro, yo me había olvidado que daba clases en las escuelas de teatro de entrenamiento físico hasta las 12:30 de la noche, 1 de la mañana, literalmente, ¿no? Y luego volver a casa, hacerte la cena, ¿no? Y demás. Entonces, fuera de la cuestión, digamos, del noctambulismo que nos atraviesa los que estamos, digamos, nacidos en estos hermosos países, que a nivel, digamos, de contraste, cuando volviste a México y pudiste avanzar en todos estos proyectos que nos acabas de compartir, ¿cómo fue ese, digamos, ese Gabriel que volvió, ¿no? Ya aparte de estar hablando en otro idioma, ¿no? Ligándote también a un lugar tan potente como es la Sorbonne y sobre todo, ¿no? Francia, con el tema también del teatro de texto y el teatro en general y la performance en general, y que ellos también son personas que hibridan muchísimo desde hace años. Sí. Volver a México, donde quizá, como pasa también en Argentina y en otros lugares, que a veces se parcela demasiado, ¿no? Las actividades o las disciplinas. ¿Cómo sentiste ese estoy de vuelta aquí, ¿no? Mira, yo creo que para mí esa división fue muy clara desde antes. Incluso se dio aquí en México. Digamos, hay una publicación que tenemos que se llama, bueno, que coordiné, que se llama La escena teatral en México, Diálogos para el siglo XXI, que es un libro electrónico que la gente que se interese en escena mexicana contemporánea puede encontrar en internet. Es un libro electrónico muy chulo. Y justo ahí hablo de esto, que es cómo yo hablo del giro performativo de la escena teatral, porque me parece que pertenecía a un grupo de personas que esto suena tal vez muy trillado, pero que si no hubiéramos coincidido en ese momento, no habría pasado, ¿no? O sea, un director como Ricardo Díaz, que venía con un rigor, con un coraje, con una oscuridad, por decirlo así, y de un país en guerra, ¿no? Con su esposa exiliada, en fin, todo de una circunstancia muy, muy lamentable que, bueno, se volvió ya parte de nuestra cotidianidad ahora con la guerra, ¿no? Que se está viviendo en
bueno, con Rusia y Ucrania, en fin. Y eso en los 90 pues era para México muy extraño, la verdad, por decirlo de alguna manera. No teníamos ese contacto global que hay ahora, ¿no? Una personalidad así, con un rigor como el de Ricardo Díaz, personalidades como Paulina Chamorro, que ahora, no sé, desde Teatro Pradillo ha hecho muchas cosas en Madrid, en fin, que es chilena, nacida bueno, chilena, vivió en México, hicimos este grupo y después se fue a Chile de regreso y luego a Madrid. Lleva ya también muchos años como tú en España, o en Madrid, ella. Y, y otras tantas subjetividades, ¿no? Gente, Solenaro, por ejemplo, que ahora es una de las curadoras del MUAC, que realmente está muy en la teoría del arte. Estábamos realmente como un grupo de gente que en su momento no sabíamos bien a bien qué queríamos, pero queríamos otra cosa, ¿no? Claro. Y esa otra cosa se fue dando mucho porque fuimos logrando apoyos institucionales, porque acá en México, para los que no lo sepan, hay varios apoyos o ha habido desde los 90, justo desde mediados de los 90, apoyos, ¿no? A través de sistemas de fomento a la creación, becas anuales a artistas, en fin, todos estos tipos de apoyos institucionales nos fueron otorgados en su momento para desarrollar este tipo de escena que era rarísima, ¿no? Y si bien había teatro que venía como esto que llamaban nuevas tecnologías, había, no sé, Juliana Fessler, Martina Acosta, ya había compañías, pero, eh, pero esto era muy distinto, porque no era una compañía formal, era un director, pero eran subjetividades, pero eran nombres, pero trabajábamos de manera transversal. Eso en los 90 era muy raro en México, porque México es un país de instituciones y jerarquías, para los que no lo sepan. Y trabajar de esa manera transversal fue muy importante. Yo fui clasificado en ese tiempo ya como el grupo de los raros, ¿no? Entonces, volver a México para mí ya fue como, más bien meterme un poco pues a trabajar en procesos de investigación académica, teatral, y regresar, pero también impulsar otra nueva especie de miradas. Yo ya venía con una formación eh, que podía negociar de otra manera también, ¿no? Trabajé mucho con la Coordinación Nacional de Teatro, que escucharon pues mis propuestas. Hicimos varias publicaciones. Por ejemplo, hice una publicación de la cual estoy muy, muy contento, porque es Terapia Teatral, que eran las prácticas teatrales y su aplicación en procesos de acompañamiento terapéutico, ¿no? Que era rarísimo en ese momento. Esto Claro. lo hicimos en el 2011, me parece, y es un libro que ha tenido mucho éxito, sobre todo en hospitales no sé, para personas con Alzheimer, con síndrome de Down, en fin, fue un texto que realmente, un libro que nació de un coloquio y de varias iniciativas y que terminó en una publicación que ha circulado muchísimo acá en México. Entonces, esta terapia teatral también abrió como una puerta desde lo académico para ser escuchado, ¿no? Para que la gente dijera, mira, qué interesante. Luego hicimos teatro y performatividad en tiempos de desmesura, donde ya hablábamos de todo esto que, no sé, por ejemplo, personalidades como Ileana Diegues, que es una gran teórica de la escena y ahora pues de las desapariciones forzadas, en fin, una cosa terrible, que si quieres más adelante hablaremos. Ya habían trabajado, pero yo lo vine a plantear desde una parte más en una hibridación del hacer y el pensar la escena, ¿no? Y eso creo que fue abriendo pues muchas puertas, la verdad. He sido una persona que ha tenido la posibilidad de ser escuchado, de tener una retroalimentación y de poder abrir otros espacios, ¿no? También. Y ser incluido dentro pues de un grupo, como decía, de raros, que ya no son tan raros, ¿no? Ahora ya hay otras generaciones que siguieron todo eso y que ahora son los que están haciendo
las cosas más innovadoras. Bueno, qué suerte, ¿no? ¿Y cómo fue esa apertura también a que llegaras al museo? ¿Cómo fue? Porque obviamente estabas haciendo un montón de proyectos y rodeado de gente, incluyéndote con gente como la que nombras, que es digamos, de un peso muy grande, ¿no? ¿Cómo se dio esa llegada al museo? Y también que eso incluso lo hablamos cuando nos conocimos aquí en Barcelona, y luego me lo contaste más en detalle cuando nos vimos en Ciudad de México. ¿Con qué te encontraste también? Y cómo fue el camino en estos años que estuviste ahí. Pues mira, salí del centro de investigación precisamente porque sentía que ya había llegado a un punto. Me postulé 2 veces para dirigirlo, no lo logré porque pues desafortunadamente en México pues todavía las instituciones pues tienen un mecanismo muy anquilosado de poder, que cuando tienes pues esta visión, ¿no?, amplia y periférica de lo que realmente pasa y lo que no tiene que pasar, pues, y lo sigues intentando, te vuelves un necio y después te vuelves muy indeseable para un sistema, ¿no? Entonces yo decidí dejar de luchar contra eso y salirme por la libre. Empecé a hacer proyectos, empecé a ser asesor de la Coordinación Nacional de Teatro, del FONCA, del Fondo Nacional para la Creación, que ya ahora cambió de nombre. Empecé a hacer asesorías por fuera, empecé a hacer seminarios con Teatro Línea de Sombra, Telecápita, digamos, pensamiento crítico y teoría escénica. A varias iniciativas que la verdad trabajo nunca me ha faltado, y finalmente desarrollando mis proyectos. Tengo un proyecto que hice en colaboración con Ángel Hernández, que es un director de Tamaulipas, acá en México, que trabaja con migrantes. Nos fuimos al Kammerspiel en Múnich en el 2017 a hacer una residencia de creación allá para trabajar con migrantes sirios que llegaban a Alemania e iraquíes. Entonces, digamos que anduve como viajando muchísimo y desarrollé otro proyecto en Argentina, en Uruguay y también en París, que se llama La Mirada Extranjera, que es una instalación escénica con personas transgénero. Ya es un tema que he desarrollado, pues ya llevo como 15 años trabajando en eso. Me interesa mucho la identidad trans. Trabajo con varios colectivos. Y este proyecto pues me abrió muchas puertas, ¿no? Lo desarrollé en Documenta Escénicas con Gabriela Alac en Córdoba, que es un espacio muy vivo, muy interesante de Córdoba. Y lo desarrollé con Tamara Cubas, esta coreógrafa brillante uruguaya que viaja por todo el mundo y que es una genia. Y ella me produjo esta instalación, ¿no? Ellas me produjeron. Luego lo hice aquí en México, en Larva, en Guadalajara. Y a trabajar con comunidades transgénero, pues en México también pues es un tema complejo, ¿no? Y yo ya venía con todos estos proyectos desarrollándose a full, viajando mucho, poco tiempo en México de nuevo, y me llega la invitación del director del Museo del Chopo y me dice, oye, bueno, claro, desarrollo entre todas estas cosas un proyecto en colaboración de una amiga muy querida, que es Shada Hilarios, que anda también muy activa en España, en Barcelona, en Europa en general, con Oligor, la compañía Oligor Microscopía Teatro, y con Shadai y Diana Cardona y Suada Tala desarrollamos un proyecto para el Museo del Chopo en 2015-2016 que se llamó ¿Quién es el habitante de la casa?, que es un recorrido con auriculares para descubrir el espacio del museo, para saber quién habita y quién no habita los espacios, quién es originario, quién es residente, quién es extranjero, ¿no? Y lo desarrollamos en el museo, se extendió a todo el barrio de Santa María la Ribera, donde está localizado el museo, y la verdad, pues nos fue muy bien. Tuvo 2 temporadas largas, este paseo recorrido escénico, y a partir de ahí pues tuve mucha relación con Mariana Gándara, que era la coordinadora de Artes Vivas, bueno, de Artes Escénicas en ese momento, pero de Artes Vivas, lo que terminó, lo que es ahora Artes Vivas. Y Mariana fue la que realmente, pienso yo, le dio ese giro a la parte curatorial del Museo del Chopo. Antes de ella había habido evidentemente otras personas que eran coordinadores, pero que no tenían
esta sensibilidad y esta visión, ¿no? Y Mariana llegó a cambiarlo todo, a proponer muchas cosas, porque es una mujer muy brillante. Y entre esos proyectos nos invita a nosotros a desarrollar esto como creadores en esta argamasa de proyectos que yo traía desarrollando en la época. Hacemos nos va muy bien, y al siguiente año Mariana se va del museo, me dice, me propone postular para el puesto. El director me hace una entrevista y me dice, claro, si tienes tiempo, pues adelante. Entonces empiezo a colaborar con ellos. Mi temor, se los voy a contar así, era en esa época, que terminó siendo cierto, ¿no? Mi temor era que la institución me terminara absorbiendo, ¿no? Ajá. Y que todo este empuje que yo traía con estos diferentes proyectos de los que les he contado brevemente, pues ya no pudiera seguir siendo. Y así pasó. Entonces me puse, no detrás de un escritorio porque no me gusta esa imagen, me puse en la gestión de todos los proyectos, y eso con los años pues fue quitando muchísimo tiempo para el desarrollo personal, ¿no? de mi obra. Claro, claro, Y claro. claro, me parece que todas las personas que nos dedicamos a la creación y que tenemos puestos o cargos en instituciones públicas de gestión, sí tenemos que estar muy dispuestos a esa renuncia, aunque sea temporal, para que las cosas salgan bien, ¿no? Porque, Claro. bueno, hay otros que no, pero cada quien. Pero a mí me parece que con la carga con la fuerza de la corriente que viene de creación o que hay aquí en México, no hay tregua. No hay tregua para pensar en seguir desarrollando. He desarrollado un par en estos 5 años, 6 años ya que voy a estar que voy a cumplir en el Chopo, pero pues realmente no, la cantidad de proyectos no es para nada comparable, ¿no? Claro, Con y ahí te quería preguntar, ahí empezaste, bueno, a relacionarte con los proyectos de muchas otras personas, ¿no? Porque contanos así, si podés, en líneas generales, cuál es tu visión, ya que llevas muchos años allá, con lo que te encontraste, ¿no? Y ahora que ya tenés un recorrido, con respecto a cómo funciona el museo, porque a veces también la palabra museo pareciera que uno solamente va a ir de espectador a ver obras que están colgadas en una pared, pero el Chopo, además de cómo está construido, dónde está construido, es mucho más. Si nos podrías contar un poquito y compartir cómo llevas esa curaduría. Mira, sí, gracias por la pregunta, porque es importante hacer ese contexto. El Museo Universitario del Chopo ha sido realmente un espacio de contracultura, ¿no? En México, para la gente que no lo conoce, que no conoce México, o que no conoce esa parte de México, es muy importante decirlo esto. El museo en 1975 fue tomado, es un museo antiquísimo, es un edificio muy viejo de 1902, que fue traído con esta europeización de la ciudad. Formó parte de le llamaban el pabellón japonés, de una exposición, y después se hizo el Museo de Historia Natural. Ese Museo de Historia Natural duró, me parece que 50 años, o sea, 50 años. Ah, Y ahí había mamuts, había esqueletos de dinosaurios, por eso el foro ahora se llama el Foro del Dinosaurio, porque ahí había un esqueleto de un dinosaurio. Así literalmente. literalmente parte de la trivia, porque era el Museo de Historia Natural. Había pulgas bailarinas, pulgas vestidas, en fin, había fetos, o sea, cosas muy, 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 muy de gabinete de Doctor Loco, así, que lo pueden ver en varias películas, porque realmente eh, está registrado en muchas películas del cine mexicano de la época. Entonces es muy interesante, pero bueno, esa es la historia. Y en el 75, bueno, en el 65, el museo sale de ese edificio y se va a la parte de Chapultepec, y queda abandonado este gran edificio que le llamaban el Palacio de Cristal, porque es pura estructura al estilo Gustav Eiffel, una estructura de metal, aunque viene de Alemania, pero es el mismo estilo. Eh, eh, y se hace digamos, se queda abandonado y empieza a ser ocupa, ¿no? Un espacio ocupa, pues es enorme, ahí la gente empezó a entrar, a hacer cosas, algunas artísticas, algunas ilegales, ¿no? Entonces hubo de todo.
en esa década hasta que la universidad lo tomó, pero en esa década, hay que decirlo, hubo varias filmaciones y muchos procesos que se desarrollaron ahí, entre ellos los del mismísimo Alejandro Jodorowsky, wow, ¿no? Quien trabaja ahí, Juan José Gurrola, Manuel Felgueres, o sea, gente que venía de la plástica, de la pintura, de la performance, del teatro, se dieron cita en estos espacios, en este espacio en particular. Eso hace que la universidad lo tome en el 75 y lo vuelva un centro cultural muy vivo, porque está en la parte del norte de la ciudad, que era casi un desierto en ese tiempo cultural, y pues era una zona muy desfavorecida de la ciudad, ¿no? Y ahí lo toma en el 75, ¿por qué? ¿Por qué es importante lo que estoy diciendo? Porque en México, desde el movimiento de 1968, la juventud fue muy castigada. La represión policial fue muy fuerte, es algo que casi no se conoce fuera de México, y fue realmente, bajo el gobierno de Díaz Ordaz, fue realmente muy, muy, muy apabullante el castigo de la policía sobre la juventud. Todos los años 60, finales de los 60, que estalló en el movimiento de 1968 con la muerte y la matanza de estudiantes y personas en Tlatelolco, ¿no? Donde la policía y el ejército asesinaron a muchísimas personas, ¿no? En la plaza pública de Tlatelolco. Esto lo digo porque eso hizo que en el 75, al que la universidad toma este edificio, la universidad tiene una autonomía que no puede entrar la policía ni el ejército. Y para el contexto que les estoy describiendo, imagínense, si no puedes salir a ningún lado como joven y encuentras un espacio como ese, donde hay conciertos de música, donde puedes intercambiar estos acetatos, estos vinilos de la época y cassettes de música en inglés que estaba prohibida en México, ¿no? Entonces se volvieron locos, o sea, ahí se formó realmente el movimiento punk en México, por ejemplo. Todo el movimiento underground y todo el movimiento del rock en tu idioma nació en el Museo del Chopo, en ese espacio. Por eso siempre las artes vivas estuvieron muy presentes, porque todo lo que les estoy comentando tiene que ver con lo escénico. Al mismo tiempo se hacían exposiciones, empezaron a haber happenings, ¿no? Los 70s, 80s, y empezó también el movimiento de la onda gay, ¿no? La comunidad LGBTIQ+ empezó a hacer sus juntas ahí, porque ahí es donde no eran perseguidos. Claro. O sea, no hay otra razón más que ser un espacio de libertad y de seguridad. Y así nace con este gran empuje desde el 75 para acá, que es de la universidad, y por eso fue ya en años recientes, esto para volver a tu pregunta, lo que hace que el Museo del Chopo tenga una división muy clara, no por una división, sino una dupla esencial, que son las artes visuales, en exposiciones y que tenemos en varias galerías, y la parte de artes vivas, ¿no? Por eso realmente yo diría que son equiparables, o sea, que tienen el mismo peso. No es un museo, hay otros museos de arte contemporáneo que también programan, ¿no? Ciertas cosas escénicas. No, acá es una coordinación. O sea, realmente hay una curadora de artes visuales y está lo que yo hago, ¿no? Esta curaduría en artes vivas. Entonces, realmente son dos coordinaciones esenciales del museo y eso es lo que lo permite ser tan vivo, ¿no? Ser un espacio tan vivo como lo es hoy. Y no, es buenísimo que des contexto, porque a veces la gente, no, eso, da por sentado ciertas cuestiones, ¿no? Y el movimiento estudiantil en México es súper potente, ¿no? Y es buenísimo que los que nos están escuchando de otros lados del mundo sepan, ¿no? Qué se coció ahí, por qué sucedió, ¿no? Sí. Y hoy día que es un espacio tan establecido, ¿cómo dialoga el museo con la juventud y con el resto de la ciudad, de la parte norte también, ¿no? De vuelta, Ciudad de México es enorme para los que no estuvieron ahí, ¿no? ¿Cuántos son? ¿20 cuántos millones? ¿O 30? No sé si ya llegan. 24 millones en las zonas, digamos, en la zona metropolitana y Ajá. 130 millones en el país. Claro, bueno, pero 24 millones en una sola ciudad es más o menos la mitad de la gente que vive en Sí. España, ¿no? Bueno, yo vivo en una Sí. ciudad como Buenos Aires, que también es un poco menos, serán unos 12, 13 entre metropolitano y circunferencia, pero bueno, vamos, pero Ciudad de México es una macro metrópoli
Y decir el norte de Ciudad de México es que si te estás en el sur te tienes que echar 1 hora y media para llegar ahí si no hay tráfico. Si no te agarran los atajos de las 6, 7 de la tarde. No, pero bueno, volviendo, perdona, a esto para contextualizar lo enorme y maravillosa que es la Ciudad de México. ¿Cómo dialoga hoy con esta juventud en los tiempos que corren y cómo dialoga con la comunidad que está alrededor del museo? Mira, sí, yo creo que la ciudad es enorme y es terrible también. Creo que estamos en un momento donde, querámoslo o no, hay una localización, ¿no?, de las geografías de la ciudad. La ciudad, sí, muy al sur es todo el centro universitario. La UNAM está situada al sur, y muchos centros culturales al sur y al centro, ¿no? Chapultepec y la zona de los museos, pero hacia el norte pues no ha habido mucho desarrollo cultural. El museo ha ocupado un espacio muy importante para esta población. Mucha gente que viene del norte, de Catepec, Lindavista, de barrios de la colonia Guerrero, en fin. Ahora ya está el Centro Cultural Tlatelolco, que también está en una zona un poco más hacia el norte, que dialoga mucho con lo que hacemos en el Museo del Chopo y también es de la Universidad Nacional. Justo por esta preocupación de ir como copando, como dicen en Argentina, ¿no? Las geografías de cultura. Eso es lo que ha hecho la universidad, pero creo que el Museo del Chopo tiene este diálogo permanente con el barrio. Es algo que hemos potenciado a lo largo de los años, y que ha sido realmente una directriz, ¿no?, del desarrollo del trabajo que se hace en el museo. Desde las exposiciones que se programan, el tipo de artistas emergentes que se programan, y creo que eso es lo que le ha dado esa permanencia y esa presencia en el barrio. Tenemos un programa que se llama ¿Qué pasa en el barrio?, donde proyectos como el que mencionaba de ¿Quién es el habitante de la casa?, tienen cabida, ¿no? Que son proyectos que van dirigidos especialmente a vincular al museo con la geografía inmediata o con la comunidad, porque la comunidad, pues, podemos hablar de comunidades geográficas, pero también podemos hablar de comunidades simbólicas, ¿no? Totalmente. O de comunidades efímeras, ¿no? En una coreografía urbana, no sé. Hemos hecho, bueno, no sé, con Mariana Arteaga hicimos Umbal, que es un proyecto que desarrolló Mariana Gándara con Mariana Arteaga en 2016, y ese proyecto fue genial porque mezclaba todo un baile de pasos, una pasoteca barrial. Fue un proceso de 1 año de trabajo. Se empezaron a hacer las residencias de creación, también con la intención de que la gente venga al museo, pero que no nada más venga a presentar, sino que venga a ver qué está pasando, a relacionarse, a dialogar con las personas y proponer, ¿no?, enriquecer sus propuestas. Eso me parece que ha hecho que la permanencia del diálogo entre el museo y el barrio sea muy viva, sea muy inmediata, sea muy presente. Así dialoga también con una oferta que está vinculada a un rango de edad. Sí lo tengo que decir, nosotros en el Museo del Chopo no programamos, bueno, en Artes Vivas ni en visuales, exposiciones para niños, o sea, infantiles, digamos, ¿no? Para un público infantil. Estamos programando para, pues, universitarios, ¿no? O sea, ya adolescentes, jóvenes y hacia adultos, ¿no? Porque somos un espacio universitario. Entonces, ese es nuestro público principal. Y eso lo mantiene dentro de una apertura a nuevas compañías, a compañías ya muy establecidas, pero que traen propuestas muy novedosas, y siempre algo que es, pues, pues esto que decía, la hibridación, ¿no? La hibridación de disciplinas, el borramiento ya de las disciplinas mismo, ¿no? Que ahora por eso decimos artes vivas, por eso defendemos tanto la noción de las artes vivas, para ya hacer este cambio que en muchos lugares no se ha podido lograr, ¿no? Lo que pasó en Matadero, por ejemplo, pues hay que decirlo, ¿no? Este gran retroceso a la nomenclatura anterior me parece pues muy triste, me parece una
una ¿no? derrota, porque simbólicamente es mucho. Yo creo que una noción de artes vivas y en lo que hemos trabajado, ¿no? Desde personas, no sé, Elena Carmona, Mateo Feijó, por decir en España, pero muchos otros en Latinoamérica principalmente, ¿no? En Argentina, en Chile, que hemos batallado, que hemos dado la batalla para borrar esas disciplinas y decir, bueno, son artes vivas. Ya, o sea, quitémonos de la inter, trans, multidisciplina, o incluso de la noción de transversalidad, ¿no? Ya, esto es artes vivas. Pero bueno, eso se logró afortunadamente. Nuestro programa es en artes vivas, la parte curatorial es en artes vivas y la gente, eso hace que tengamos otro diálogo y otra enunciación frente al público. El público de entrada dice, ¿qué es eso? ¿No? Ajá. Con esa pregunta. Y despiertas la curiosidad. Entonces creo que esa es una de las grandes ventajas que tenemos, o no ventajas, de las grandes particularidades que ofrece el Museo Universitario del Chopo. Tiene un programa en artes vivas, tal cual, permanente durante todo un año, dividido en 2 semestres, que es una selección por curaduría, no es una selección abierta y democrática, como ese es un tema que me gustaría también en algún momento, no sé si tenemos tiempo, pero si no, cortamos media hora anterior y hablamos de esto. Pero que hay que decirlo, en México trabajar en una institución pública es complejo por las nociones que tenemos de democracia, las nociones que tenemos de lo público, las nociones que tenemos del manejo de los recursos públicos y la noción que tenemos de lo público y lo privado, voy a decirlo así. Entonces, al al ser una institución pública, a veces la gente piensa que todo tiene cabida, todo puede caber porque todos tenemos derecho a, ¿no? Pero claro, todos tenemos derecho a bajo ciertos parámetros, ¿no? Esto que yo decía, bueno, todos tenemos derecho, pero yo no puedo, porque no es la línea curatorial del museo, programar un espectáculo para niños de 2 a 4 años, porque no está dentro de las líneas directrices del museo, ¿no? Simplemente, aunque todos tengamos derecho, no en todos los espacios, por decirlo de alguna otra manera. Y esa especialización también nos ha distinguido en los últimos años, de decirlo así de claro, porque a veces es molesto y yo lo entiendo. Como creador, de repente, pues no te gusta que te digan, bueno, tienes que participar, pero bajo mis reglas, no mis reglas de Gabriel Yepes, sino las reglas del Museo Universitario y las directrices del museo que la universidad estipuló para ese espacio, ¿no? Y tenemos un consejo asesor y tenemos, o sea, es toda una estructura, no es que una persona llegue y diga este sí y este no. Es una estructura curatorial donde yo propongo las obras, pero el consejo me puede decir, dar sus motivos y ser contrarias a lo que yo estoy proponiendo, ¿no? Y yo tengo que acatar esa resolución y decirle a las compañías, lo siento, pero no fue aceptada la propuesta. Y eso es muy molesto, ¿no? Y lo entiendo, pero hay que decirlo también. Y de todas maneras, en esta línea curatorial, igual hay una amplitud, ¿no? Porque bueno, por lo menos yo que estuve más de una vez allí, es claramente que hay una cuestión ligada a la edad de la persona que puede consumir o ir a disfrutar de lo que ahí se cuece, pero sí que hay una apertura en el sentido de que hay muchas líneas diversas conviviendo en un espacio aparte, que también hay que decirlo, es muy grande el museo, pequeño no es, ¿no? Entonces, ¿cómo es esas sinergias, ¿no? entre las distintas obras que están conviviendo al mismo tiempo? Porque ustedes tienen una programación muy, muy rica y muy, muy profusa, digamos, ¿no? Mira, conviven desde una mirada a largo plazo. Es decir, nosotros tenemos, como te decía, algunos programas como ¿Qué pasa en el barrio? Que va enfocado hacia esta vinculación con el barrio. Tenemos otra línea que se llama literatura expandida, donde todo lo que es slam poetry, rap, cuentacuentos entran. Tenemos
cruces entre estas dos, por ejemplo, Sant Slam, que es un slam poetry en el barrio que desarrollamos desde el museo. Desarrollamos muchos años micrófono abierto donde venía la comunidad al museo. Ahora no lo pudimos hacer por la pandemia. Entonces, desarrollamos estas mezclas que siempre van, cada una va dirigida a estos objetivos. Y en el programa que tenemos en este año, la pregunta que nos hicimos, digamos, nuestra reflexión curatorial fue la habitabilidad, ¿no? Cómo habita el arte, los espacios del arte después de la pandemia. Cómo habitamos nosotros esa posibilidad. Y a partir de esta pregunta, tejimos una línea curatorial, bueno, tejí, para ir dando cabida a estas formas de relacionarnos a través de las artes vivas, y eso es lo que conforma el programa de este año, ¿no? Como decía, nosotros tenemos 2 semestres y cada año pues tenemos cerrada la programación. ¿Por qué? Pues porque tenemos un presupuesto limitado y tenemos que pelear por algunos proyectos que están dentro de esa propuesta. Y pues sí, nuestros recursos, como digo, son muy limitados. No, totalmente. Y en muchas ocasiones hay muchas obras que también nos gustaría incluir dentro de esa línea curatorial, pero que ya no tenemos la posibilidad, ni material, ni de espacio, ¿no? No hay fechas. Porque sí tenemos una alta demanda, afortunadamente. Claro, ustedes tuvieron que estar cerrados durante casi 1 año y medio, corregime si me equivoco con el tiempo, y 2 años. 2 años, claro, y ya previamente ustedes hacían un montón de cosas, ¿no? En el museo, digo, ¿cómo es? Me comentabas, ¿no? Como ponerse al día con 2 años de agenda detrás, ¿no? O sea, y encima con proyectos, ¿no? De largo recorrido, como como son los que nos acabas de compartir. ¿Cómo es ahora que ya pasaron, digamos, unos 5 o 6 meses en que pudieron poner el funcionamiento, digamos, vivencial, siendo un lugar de artes vivas y no de artes digitales, mirándolo por una cámara de una computadora o un celular? ¿Cómo es esta vuelta? Y digo, pensando, ¿no? Digo, que hablábamos en broma, ¿no? Que si tenemos que ponernos al día, me decías, tenías que programar todo el día de 0 a 0 horas durante 1 año, ¿no? ¿Cómo es esa vuelta, ¿no? De tantas cosas que no se pudieron realizar? Mira, es complicada y en ocasiones es imposible, porque son 2 años, o sea, fueron exactamente 2 años, y nosotros tenemos apenas recién 1 mes de regreso a lo presencial. Nuestro primer proyecto se estrenó el 17 de marzo y ayer estrenamos el segundo proyecto presencial. Entonces tenemos apenas un montaje presencial y este es el segundo que hacemos después de 2 años. Y todavía bajo ciertas restricciones, ¿no? De capacidad limitada, de distanciamiento, de cubrebocas, en fin, todo lo que es necesario. Así es, ¿no? Y somos muy cuidadosos en eso, pero te ponen muchas limitantes. Y además, como bien dices, en una programación, nosotros trabajamos con programaciones anuales. Nosotros cerramos el programa para noviembre, ya el programa, digamos, del siguiente año en noviembre está cerradísimo, ¿no? Octubre, noviembre ya cerramos, así ya con apuros metemos ya los últimos proyectos para el siguiente año. Y eso en la vida de los espacios culturales mexicanos o latinoamericanos, incluso me atrevería a decirlo, es particular, porque, a ver, lo voy a decir de otra manera. Es tan inestable los recursos económicos para hacer proyectos en Latinoamérica, es tan efímera a veces, es tan circunstancial en otras, que es muy difícil que un espacio genere una agenda de 1 año, ¿no? Claro. Entonces, sí hay evidentemente momentos donde se puede modificar, pero lo que hemos tratado de hacer para precisamente poder apoyar los proyectos de una línea curatorial, de un programa definido, bajo una selección a mi cargo, es tener lo antes posible ese programa para poder financiarlo después, ¿no?
Y eso, lo tengo que decir, a diferencia de otros espacios en Latinoamérica y aquí mismo en México, no podemos hacer cambios tan drásticos. No es decir, voy a cancelar a ti, no te voy a cancelar a ti para meter al otro, porque ahora está más buena esta propuesta, ¿no? Claro. No puedo hacer eso, Claro. porque tengo un compromiso previo. Y eso nos bloquea la posibilidad de cambiar una cosa por otra. Algunos dirán, qué mal, porque no avanza, pero otros dirán, qué bien, porque llevo 2 años esperando, ¿no? Totalmente. Y ahí estamos. Entonces, hay muchos proyectos que sí se tradujeron o encontraron un formato virtual que fue parte de nuestra programación de 2 años, porque no paramos, nosotros seguimos produciendo obras en formatos virtuales, digitales, radiofónicos incluso, a lo largo de estos dos años. Y, y es otro tipo de producción, pero hubo compañías que entraron, ¿no? Que dijeron, sí, va, yo lo hago y es importante para mí estar presente. Y lo hicimos a lo largo de 2 años. Muchas de esas compañías cambiaron su proyecto, cambiaron la propuesta que tuvieron en 2020 a virtual y muchas que tenían en 2020 para 2021 cambiaron definitivamente y dijeron, mira, yo había pensado que el mundo se acababa tal día, pero ya se acabó, ¿no? Entonces tengo que cambiarlo todo. Y le dieron un twist a sus propuestas y ahí están, ¿no? En el programa para este año. En fin, hay muchas complejidades que han hecho que nosotros nos tengamos que ir adaptando, pero creo que también económicas, porque no es lo mismo desarrollar un programa en 2020, no, en 2000. Sí, el último que desarrollé completo fue en 2019. Nosotros Para el en marzo 2020, de claro. 2020, nosotros cerramos el programa en marzo del 2020, lo presencial de la era anterior a la pandemia, con una compañía que es, con una pieza que es Danse Mutant, de Mélanie Demers, que es una coreógrafa de Montreal, en Canadá. Muy, muy, muy interesante y estuvo en Chaillot hace poco, en París, con esta trilogía, esta Danse Mutant. Y fue muy interesante porque ellos terminaron de presentarse y así como terminaron, o sea, fue agarrar los cases, las maletas y todo y llevarlos al aeropuerto para agarrar el último vuelo, ¿no? Wow. Y poder regresar. O sea, fue de verdad una emergencia impresionante. Y ahí en marzo, del 18 de marzo del 2020 hasta 17 de marzo del 2022. Entonces son 2 años completitos. Pero no es lo mismo, a esto es a lo que iba. No cuesta lo mismo un programa y tú sabes que con los precios que cambiaron después de la pandemia, pues el presupuesto que tú tenías estipulado, otorgado para el museo, pues es insuficiente ahora, ¿no? Y ahí es donde estamos también enfrentándonos a esta nueva realidad, porque tenemos, si bien un programa, hay muchas cosas que ya no podemos costear y que hay que buscar ese financiamiento. Claro. Bueno, esto también está bueno saberlo, ¿no? Porque a veces la gente también da por sentado, ay, qué bueno que es ser curador, ¿no? Yo solamente veo obras y veo a ver con qué dialoga, pero también te estás viendo No, me encantaría solo hacer la curaduría, ¿te pero imaginas? No, divino. Y viajar por todo el mundo viendo obras, me encanta. Viendo obras y viajando en primera y parando en hoteles de 5 estrellas, pero realmente eso no sucede, es algo a contadas personas en el mundo que serán, no será menos de 10, digamos. No, pero digamos, esta cuestión, ¿no? de esta especie de superhéroe, ¿no? De Gabriel, de que tenés que también con tu equipo estar viendo presupuestos, fechas, no sé qué, targeting, o sea, que a veces, digamos, creo que lo que está muy bueno de todo lo que nos estás compartiendo es y un poco el corazón del podcast es sacar estas preconceptos que hay sobre ciertos lugares, ciertas personas o ciertos espacios, ¿no? Y que realmente implican e hibridan muchísimas más cosas de lo que a veces se tienen en cuenta, ¿no? Así que es súper interesante. Y un poco para ir cerrando, te quería preguntar sobre 2 cosas, un poco ligado al museo, que es tu espacio central, ¿no? Nos estabas comentando un poco cómo estaban haciendo este dealing, ¿no? con el día a día, pero un poco el futuro. Y por último, preguntarte un poquito sobre sobre tu parte que tenés también ligada al mundo editorial.
Sí, esto también, digamos, con la cantidad de trabajo que te demanda el museo, lo podés seguir asumiendo, si se quiere, pero sé que conociéndote, sé que te gusta muchísimo eso, también es una parte esencial, ¿no? Lo compartiste hace un Sí, rato con respecto a tu trabajo de estudios, que fue muy, muy, muy largo y muy profundo, ¿no? Entonces, por un lado eso, recapitulando, tu mundo editorial en qué anda y por último el futuro del Chopo por dónde va y el futuro de Gabriel quizá también, ¿no? sí, pues mira, gracias por la pregunta, porque realmente, pues como tú sabes, acá en Latinoamérica, pues no solo se es curador, ¿no? Se es gestor y se es, bueno, hay que hacer lobby para conseguir recursos, hay que ajustar, o sea, realmente el trabajo de la curaduría me parece que es una parte que disfruto Mm. muchísimo conceptualizar líneas de investigación, de exhibición, cómo dialogan las piezas unas con otras, cómo se va tejiendo ese programa para que tenga esa coherencia, ¿no? Como hablaba del programa de este año. Eh, y esa es una parte del quehacer del día a día. Y el otro es esto de los números, el gestionar recursos, hablar con instituciones, proponer tu mismo programa, proponérselo a alguien que te pueda decir, bueno, yo te pongo tanto dinero, claro, yo, ¿no? Lo hacemos contigo, pero voy a bajar el recurso de Mm. Efiteatro o de Fiartes o de Fundación tal, ¿no? Todo eso que son cartas, 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 escribir, explicar, fundamentar, pues eso te lleva la vida, ¿no? Eso lo saben todas las personas que gestionan. Después, pues los tipos de cambio, las divisas, los pagos, las transferencias, toda esta parte administrativa que si bien hay una persona que me apoya y que está detrás de todo esto, porque estoy en una estructura universitaria grande, pero que hay que estar al frente, ¿no? Siguiendo todo dando seguimiento a todo esto. Son varios ámbitos en los que hay que estar y eso deja muy poco tiempo para pues proyectos personales, que sí los hay, la verdad es que tengo demasiados porque esta mezcla con estos diálogos, porque realmente me parece que la figura del curador, pues es un dialogante antes que todo, ¿no? Con las Mm. propuestas. Hay propuestas que tú dices, bueno, en este momento no estoy en esa reflexión, la mayoría de las piezas que están convocadas no están en esa reflexión, aunque sea una reflexión muy interesante, pero no está dentro de la temática que estás abordando. Claro. Eh, y ahí es donde tienes que decir, bueno, sí o no, por qué sí, por qué no. Pero esa es una parte y que te hace al mismo tiempo como creador ir tomando notas, ¿no? Claro, ir totalmente. diciendo, ir diciendo, wow, este proyecto está increíble, ¿y por qué no hacemos tal, no? Pero de repente descubres y dices, no, es que ellos ya tienen una propuesta, yo tengo otra. Y entonces ahí vas haciendo una especie de escribir en negativo, no sé, por hablar de fotografía análoga, de ir escribiendo en negativo muchas temáticas, ¿no? Que vas viendo y dices, claro, es que este tema yo lo abordaría de esta manera y ya tienes otro proyecto. Entonces creo que me ha pasado mucho a mí eso a lo largo de dialogar con tantas compañías y con tantas propuestas tan interesantes, de decir, claro, pero cuando yo aborde este tema lo haré así. Entonces Claro. tengo unos apuntes espectaculares, la verdad, que podrían ser una publicación de estos años de proyectos no realizados y justo esto te lo agradezco porque así es como está en mi semblanza que les compartí, Ujú. porque tengo una iniciativa que es Demiurgos y Demiurgos, que es Pensamiento y Creación en Artes Vivas, es una plataforma que estoy empezando a desarrollar. Ya tenemos un primer proyecto que es una curaduría que hice para un festival aquí en la UNAM, que es el FITU, y se Mm. llama Venceremos, la potencia del ser en colectivo. Y eso fue un trabajo que me encargaron y que yo lo desarrollé a partir de esta plataforma cultural, que es Demiurgos. Para ir como un poco borrando esta figura de lo personal, ¿no? Decir, somos un grupo
de personas, estos demiurgos que generan este tipo de escena y al mismo tiempo publicaciones y al mismo tiempo pensamiento crítico y al mismo tiempo, bueno, hasta cócteles, ¿no? Vamos, o sea, realmente lo que se pueda. Ese es mi proyecto en el que estoy trabajando ahora, con gente muy brillante, la verdad, también, gestores culturales también de la Universidad del Claustro de Sor Juana, Elizabeth Meillard, que es una gestora cultural muy potente, que también se la sabe. Bueno, eso es lo que estoy desarrollando ahora para el futuro personal, ¿no? Fantástico. Y en la parte editorial, pues sí, ha habido mira, yo creo que la pandemia sí nos hizo reflexionar, bueno, a mí en mi caso creo que sí fue un parteaguas, el estar tan cerca de toda esta pulsión de muerte y de Sí, todo, sí, sí. y de toda esta realidad, porque en México fue muy duro y personalmente fueron momentos muy duros, ¿no? Familiarmente hubo muchas pérdidas, y todo esto te replantea qué es lo que quieres hacer. Mis publicaciones anteriores han tenido que ver con cosas que me interesan mucho, como esto que decía de terapia teatral, que hice en colaboración con Ideli Vázquez, que era realmente cómo el arte y la técnica teatral pueden ayudar a alguien específico, ¿no? Mirada sobre la prisión y la mirada de un prisionero es realmente hablar sobre la prisión, sobre temas que me importan, sobre la justicia, ¿no? Que me importan muchísimo. Dicen en Francia, me tiene au cœur, las cosas que te sostienen el corazón, ¿no? Entonces mis publicaciones han sido esos temas que me sostienen el corazón en su lugar, porque me importan. Si no están, no puedo tener el corazón en su lugar. Y el proyecto de la mirada extranjera también es un proyecto de instalación y de relación con personas transgénero. Es un tema que me importa, que me importa muchísimo. Y si no tienen esos componentes, pues siento que no vale la pena porque se escribe a veces mucho y no se dice nada, ¿no? O se dice muy poco. Entonces, creo que sí, en esta época el tema publicación, temáticas para escribir, ha disminuido mucho porque estoy en una reflexión. En México hay un tema muy urgente que es el tema de la desaparición forzada. Justo, yo sé que esto va a salir en junio, los invité a que vean la página del Chopo, pero ya será pasado, mira qué curioso esto. Hay una línea muy clara también en las temáticas que nos interesa, que es de pensamiento crítico y sobre la realidad que vive México. Yo sé que en el mes que la gente escuche esto o en el año, que es desafortunadamente todo 2022, no creo que cambie. Es una urgencia, es una emergencia la que vive México. Este mes estamos llegando a 100,000 personas desaparecidas. Wow, Una tremendo. cifra mayor, tú lo sabes, siendo argentino, mayor a las dictaduras juntas, chilena y argentina. Mayor, una cifra mayor, oficial, ¿eh? Todos lo que es una cifra oficial y lo que es la realidad, ¿no? Que lo puedes multiplicar por 3 al menos. Entonces estamos llegando a 100,000 desaparecidos forzados en México, a 52,000 cuerpos o restos no identificados que están en las morgues de este país, que están en las fiscalías, 52,000. O sea, vivimos una crisis forense enorme. En abril, ahora en el mes de abril, hemos tenido una visita del Comité Especial para Desapariciones Forzadas, para la lucha de desapariciones forzadas de la ONU. Es la primera vez que pueden entrar ellos a revisar lo que está pasando en México. Dieron su dictamen y es desolador. Estos números que estoy diciendo son la realidad de México. Hay un riesgo muy grande de militarización que nos puede llevar a una situación peor de la que estoy diciendo y ojalá en junio o después no sea mucho más terrible. Sí, claro, que claro. sea así, pero el rumbo que llevan las cosas van hacia una militarización que podría ser también digamos, una complicación mayor para la situación que está viviendo México, dominado por el crimen organizado. Y hay que decirlo así, México es un país sometido el día de hoy, 2022, después de la pandemia y antes de la pandemia, sometido al crimen organizado. Que el crimen organizado, como su nombre lo dice, no están de un lado los buenos y de otro lado los malos.
están todos juntos. Y lidiar, batallar, luchar contra eso ha sido casi imposible para los gobiernos porque llegamos a un momento, esto es muy personal, en una visión muy personal lo digo, que ningún gobierno ha podido contener y se han ido asimilando dentro de estas estructuras. Claro. Entonces, para los que sepan escuchar esto que estoy diciendo, esa es la situación de México. Y en un contexto de ese tamaño, la cultura y el arte tienen una obligación desde mi perspectiva de enunciar esto que está pasando, ¿no? Proyectos como la Biblioteca Roja Mexicana, que habla de la desaparición en los años 60, el caso Ayotzinapa, o Zona Clausurada, que inauguramos ahora en abril y que pueden ver en la página del museo, abordan estas temáticas de las desapariciones forzadas. De los miles, o sea, te estoy hablando de datos oficiales, pero hay espacios que ya en estados como Tamaulipas les empiezan a llamar campos de exterminio. Es muy importante decirlo, ya hay personalidades como Jacobo Dayano, Enrique Díaz Álvarez, que están hablando de campos de exterminio por la cantidad sistémica de desapariciones en esa zona. Y son desapariciones y son aniquilaciones de lo corpóreo, del cuerpo. Claro. Son campos especializados para la destrucción de los restos. O sea, es muy terrible lo que está pasando en México. Yo lo digo con toda la responsabilidad que esto amerita y aprovecho todos los espacios y te lo agradezco y ojalá esto sea central en lo que estamos exponiendo porque el campo de las artes vivas en un campo de muerte como se está haciendo México es una batalla de todos los días. No, yo te agradezco que lo compartas porque me parece súper importante. O sea, es que amo México y es un país al que he ido muchísimas veces y sigo yendo, donde tengo una familia elegida también y muchos colegas, amigos como tu caso y otra gente que quiero muchísimo. Y es realmente es desolador, pero es desolador por un lado, pero también es importantísimo, como decís vos, ¿no? O sea, amplificar esto que está pasando y no pensar que no es así. Y no queda más que agradecer que lo expongas, que lo compartas y que sobre todo con la gente con la que estás trabajando resistan, ¿no? A esto desde las artes. Así que totalmente lo agradecemos muchísimo. Pues no, gracias a ti, gracias al espacio, a Vide y a todo lo que hacen, porque realmente son para nosotros también pues un espacio muy importante, ¿no? Creo que hay que hacer esa mancuerna para que también otras voces sean escuchadas, porque cada región y cada país y cada comunidad tiene sus problemáticas. Pero sí me parece que en este momento lo que estamos viviendo en México es algo que se está normalizando. Se está normalizando rapidísimo. Se piensa que también por haber cambiado de gobierno de derecha a izquierda se cambió el panorama. La respuesta es no cambió el panorama. Las cifras siguen aumentando. Es un país donde 11 mujeres son asesinadas solo por ser mujeres al día. O sea, contamos con la cifra de 11 feminicidios por día. Es decir, en lo que tú y yo estamos hablando y la gente está escuchando esto, desafortunadamente hay alguien que está muriendo en este país, en este momento, y es una mujer por ser mujer, ¿no? Por la violencia que el Estado, que la sociedad no hemos sabido asumir y no hemos sabido hacernos cargo. También otro proyecto que viene, que bueno, para cuando la gente lo escuche también lo podrá ver en la página, es Nupcial, sobre la violencia doméstica tomada de estas cifras. Entonces, nosotros ya estamos en este momento de emergencia trabajando muchísimo con proyectos desde las artes vivas que implican otras colaboraciones, ¿no? De la sociedad civil, de Defensoría de los Derechos Humanos, organizaciones de búsqueda de desaparecidos. En fin, son temáticas necesarias, son dolorosas, pero son necesarias, ¿no? Entonces creo que sí, las artes vivas mexicanas en este momento, te diría que desde la preocupación que tenemos nosotros, están muy en esa línea.
Pues te agradecemos muchísimo y, Qué bajón. No, para nada, no, creo que es súper importante hablar de las luces y de las sombras, ¿no? Que tienen no solamente esto que estamos compartiendo inicialmente sobre las artes, sino en el contexto del país, la ciudad o el lugar donde suceden, que no es menor, ¿no? Es absolutamente transversal y tangencial a lo que sucede. Así que no, te agradecemos profundamente que compartas esta información, porque creo que es importante también que las personas pongan eso en contexto también, dónde están, qué es lo que está pasando, dónde está pasando todo lo que nos compartiste previo a esta exposición. Así que te lo Claro, agradecemos ¿y dónde profundamente. está la preocupación de los creadores, ¿no? La Claro, implicación de claro, los creadores, claro. porque, como te decía, puedes tener muchos proyectos, pero Ujú, esos proyectos se han ido aplazando, incluso, o sea, hay grupos, y yo ujú, lo puedo compartir, hay compañías en México que tenían una línea de trabajo muy distinta a lo que están haciendo ahora, ujú. porque la realidad los rebasó. Claro, Porque la claro, realidad llegó y tocó, o sea, no tocó a su puerta, rompió la puerta, entró, devastó todo. Y claro, claro. entonces la preocupación que tenían sobre una temática, no sé, ecología, Ujú, ujú. no sé, no quiero poner ejemplos porque ningún tema es menor a otro, son distintos, pero que tenían una preocupación sobre una temática, eh, se vieron rebasados por la violencia en sus estados, no pudieron continuar y su reflexión los llevó a tener que hablar de eso, ¿no? Claro, claro, Como hay una, no recuerdo esta frase de quién es, pero decía, ¿y de qué otra cosa podemos hablar? ¿No? absolutamente. En esta emergencia, ¿de qué otra cosa podemos hablar? Y suena a cliché o suena como No, para nada. a muy bajón, como decía, pero está cambiando. La escena, los creadores están metidos, afortunadamente están reaccionando a esto que está pasando en México y bueno, esperemos que contribuir, ¿no?, a esa reflexión. Totalmente. Bueno, tuvimos la presencia inestimable de Gabriel Yepes y esto fue el B-Podcast de Vide y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.